Buenas tardes. A mi grupo nos tocó el tema diabetes mellitus. Este grupo está representado por Rafael David Rivera, Javier Andrés Calderón, Michael Antonio Sierra, Jesús Gabriel Chamorro, María Eugenia Rieta, Emanuel Gómez, Juan Medina y mi persona Julia Caballero. Bueno, eh, la diabetes mellitus es una patología crónica que da la caracterización de un desorden en una función normal. En este sentido, quiere decir que hay una cantidad de metabolismo de azúcar en la sangre que puede causar la patología de la diabetes. Continúa mi compañero. Muy buenas, a continuación vamos a seguir con la parte de etiología y clasificación. Mi nombre es Javier Calderón. Cuando hablamos de etiología correspondiente a la enfermedad, hablamos de las causas específicas por las que se da la enfermedad. Entonces, hablando de las causas de los diferentes tipos de diabetes, se encuentran en la interacción entre factores intrínsecos de naturaleza multigénica y factores extrínsecos o medioambientales. Debido a esta cuestión, como hay factores extrínsecos, la prevalencia entre los diferentes niveles de atención, la que más predomina aquí a trabajar sería la prevención primaria. Y aquí podemos ver dos escalones más que representan algunas características con respecto a esta etiología, con respecto a esta enfermedad. Pasa, por favor. A continuación vamos a ver algo de la clasificación de la diabetes mellitus. Que hablamos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que son las clasificaciones universales. En la primera, diabetes tipo 1 nos dice que en la actualidad se considera que la diabetes mellitus tipo 1 es el resultado de una serie de factores genéticos, ambientales y autoinmunitarios que conducen a la eliminación selectiva de las células B. Vamos a ver cuáles son esos factores. Primero están los marcadores específicos en los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto quiere decir, hablando en la parte genética, que los alelos de los genes correspondientes al cromosoma 6, correspondientemente, que hacen la codificación de las moléculas tipo 2, están en una codificación que detecta a la familiaridad de las células que ellas corresponden, y las que no correspondan las elimina, y por eso es que elimina las células beta del páncreas. Segundo, tenemos los individuos con susceptibilidad genética. Esto habla ya de una parte de susceptible en la parte inmunológica correspondiente a cómo se activa otros mecanismos, por ejemplo, la activación de la segregación del páncreas, que la toma como si fuera algo dañino y por ende las atrofia de alguna manera hablando o las elimina. Y ya por último tenemos los mecanismos de mímica molecular, que ya hablamos más de la parte de los leucocitos, pero ya más centrándonos en la parte inmunológica, así como lo establece la definición. Y la diabetes tipo 2 se trata también de factores genéticos, medioambientales, y aquí anexamos uno muy importante, que son los estilos de vida. Por ende, tenemos factores etiológicos como por ejemplo, personas con bajo peso al nacer, que se relaciona con factores genéticos, la nutrición por defecto en la etapa fetal, ya hablamos de la parte de los embarazos, que también es un detalle clasificatorio externo, pero que existe dentro de la diabetes tipo 2, y tenemos las enfermedades como la obesidad, que obviamente da la resistencia a la insulina, y el estrés, que también lo da la resistencia a la insulina. Y a continuación los dejo con mi compañero. Yo quiero aportar algo de lo que dice mi compañero Javier. Bueno, el diabetes tipo 1 ya es la cuestión de que la persona que sufre de esta diabetes tiene que utilizar la insulina, tiene que administrarse insulina y es intradérmica, o sea, en la piel o en el músculo. La diabetes tipo 2 ya comienza de los 40 años hacia adelante. Esto da a los prácticamente en la población del 85%
y es totalmente da en personas obesas. Sí, compañero, por favor. Bueno, mi nombre es Michael Sierra y primero que todo vamos a dar una definición de la epidemiología. La epidemiología es la capacidad de describir la distribución de las enfermedades y eventos de la salud en poblaciones humanas, ¿cierto? Entonces, aquí el primer cuadro que vemos, el de la izquierda, Juli, aquí que dice tabla 2, prevalencia de eso, la diabetes mellitus. Este cuadro que vemos aquí, vemos en la parte de arriba que dice población, Isla Solomón. Esto es un estudio mundial que se hizo, ¿cierto? Un estudio que valoró la diabetes en ciertas poblaciones del mundo. Entonces, descubrieron que en la Isla Solomón, en la población, el porcentaje de prevalencia de la diabetes en mayores de 20 años de 0,7, no es mucho, ¿cierto? No es mucho. Pero vamos ahora al último dato que está, el último dato que dice Estados Unidos, Indiaspima. Son las personas que más diabetes presentan después de los 20 años, con un 34,1 de prevalencia, un porcentaje de 34,1, ¿cierto? Son las personas que más diabetes presentan desde un estudio que se hizo desde 1997 hacia adelante. Entonces vamos hacia la otra parte, la parte derecha. Ahora nos enfocamos más en la parte de Colombia. La epidemiología de la diabetes en Colombia, ¿cierto? En Colombia, la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 en Colombia viene a ser aproximadamente del 7,4 en hombres y del 8,7 en mujeres mayores de 30 años, ¿cierto? Entonces, si vemos, esto puede ser causado ya sea por la longevidad, historia familiar, la raza, la urbanización, la migración, la obesidad, la dieta, la actividad física o la nutrición, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En este estudio que se hizo, se dieron cuenta que de 100.000 niños se encuentra un 3,8 en diabetes, se encuentra 3,8 de diabetes en 100.000 niños que se estudiaron, ¿cierto? Menores de 15 años. Ya hay diabetes, ya no hay un 3,8, un porcentaje de 3,8 en menores de 15 años. Por otra parte, ¿cierto? Por otra parte, se desconocen las causas de estas grandes diferencias que son ahora dentro de dos razas, que son la mestiza y la merindia. Estas dos razas, la mestiza y la merindia, son razas que se descubrieron aquí, ¿cierto? Que se estudiaron aquí, que descubrieron que no les afecta tanto la diabetes a estas dos razas. Dice el estudio que se desconocen, no se sabe cuál es la razón por la que ellos por la que son resistentes a la diabetes. Se presupone que entre 2000 y 2030 en Latinoamérica el número de personas con diabetes aumentará un 148%, mientras que la población general aumentará solo un 40%, ¿cierto? Estos porcentajes algunas veces hay que prestarle mucha atención, porque aquí estipulan que la diabetes va a crecer, ¿cierto? Tenemos que también buscar soluciones adecuadas, ¿cierto? Antes de que estos porcentajes crezcan y los estipulen cada año mucho más, ¿cierto? Entonces tenemos que disminuir ese porcentaje y no indicar que esos porcentajes van a subir tanto. Ahora pasa, compañero. Ahora vamos a enfoque a Sucre, ¿cierto? Vamos a enfocarnos en Sucre. En Sucre, la persona en el 2010 de 45 a 64 años fue la cuarta causa, la de diabetes, ahí como muestra la compañera, de muerte. La cuarta causa de muerte en hombres fueron 13 hombres que murieron, ¿cierto? Una tasa de 4,6, un porcentaje de 4,6. En mujeres fue la tercera causa, fueron 18 mujeres las que murieron por la diabetes. Vamos hacia el otro lado, de 65 años hacia adelante, la diabetes está como quinta causa de muerte. En hombres fueron 37 los hombres que murieron, fueron un porcentaje de 4,3. En mujeres, como vemos en la tabla de abajo, también fue la quinta causa, pues fueron 47 mujeres que murieron en 2010, con un porcentaje de 5,9, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si lo vemos de ese lado, es muy preocupante, ¿cierto? Porque bueno, en 2010, este porcentaje de personas que murieron,
y vamos actualmente, se supone que vamos en crecimiento, ¿cierto? Hay que ponerle un stop, ¿cierto? Entonces, lo que se estipula es que se bajen las cifras cada año más en vez de subir. Listo. Sí, mi compañero. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Chamorro. En este momento voy a hablar sobre la fisiopatología. En este punto hablamos o definimos la fisiopatología como en este tema, pues, desórdenes en el funcionamiento normal del metabolismo de la glucosa o por anomalías en la correcta utilización de las grasas y proteínas. Para esta fisiopatología podemos encontrar dos tipos de diabetes, las más conocidas, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En manera general, la diabetes tipo 1 hace referencia a los factores genéticos y la diabetes tipo 2 a factores medioambientales o de estilos de vida. Inicialmente, la diabetes tipo 1 hace referencia a la incapacidad por el páncreas en la producción de insulina. ¿Esto a qué hace referencia? A que el individuo corresponde a que al menos una cuarta parte total de la población de individuos tenga diabetes. Para el segundo punto, hace referencia a que la diabetes tipo 1, perdón, como lo refirió mi compañera Julia, que depende totalmente de la administración intravenosa de insulina para la supervivencia, ya sea, como lo dijo como lo dijo ella, por la piel o por las venas. En dado caso que este tratamiento con insulina no sea utilizado o los pacientes no lo realicen, el cuerpo creará gran cantidad de cuerpo cetónico que dará una consecuencia de exceso de lipólisis para la producción de ácidos grasos. ¿Qué consecuencia trae esto a acetona? Ante la imposibilidad de utilizar glucosa como energía, ¿sí? Que tanta producción de cuerpo cetónico hace que no se tenga la posibilidad de utilizar la glucosa como fuente de energía. Tercero, destrucción de células beta, lo cual provoca disminución en la producción de insulina. En este caso, hablamos de que la población o el 90% de la población tiene diabetes en países civilizados. ¿Y esto a qué se hace referencia? Puesto que se han encontrado estudios en los cuales esta población son debidas a una destrucción autoinmune de células beta. Y también se ha encontrado que el 30 o el 40% de esta población en países subdesarrollados o desarrollados. Como también en este punto también hago referencia a lo genético y a los factores medioambientales, puesto que la población se ve muy frecuentemente en edades tempranas, ¿sí? En edades en las cuales es muy imprevista esta enfermedad. Hablamos de 14, 15, hasta menos edad. Cuando hablamos de factores genéticos, medioambientales, hacemos referencia a infecciones virales, bacterias tóxicas, químicos en comida e incluso la leche de vacas en niños menores de edad. Bueno, como último, hablamos de factores de mortalidad es más elevado, lo cual limita la esperanza de vida en un 25%. Neuropatía y enfermedades del corazón son una de las cuales son las que se ven evidenciadas a la hora de la muerte, provocadas por neuropatías o enfermedades cardíacas. Para la diabetes tipo 2, a manera de resumen, encontramos que hay una población con enfermedades del 85%. Esto que hace referencia a que la mayoría de la población con este tipo de enfermedad es por la obesidad. ¿La obesidad en qué sentido? En el sentido abdominal, donde se encuentra la mayor cantidad de grasa en todas las personas.
En este caso se ve mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Bueno, la grasa visceral induce más rápidamente lipólisis y elevados niveles de ácido graso, caracterizado por una resistencia a la insulina en pacientes obesos. En este punto, hacemos referencia a factores también como la hipertensión, la hiperlipidemia, sedentarismo y el estrés, como lo habían dicho mis compañeros anteriormente. La disminución de la insulina por el páncreas en personas no obesas, un factor genético. Se diagnostica tarde y cuando ya está avanzada, pérdida de peso y asociado con problemas con arteriosclerosis. Bueno, cuando hablamos de fase inicial, fase intermedia avanzada y fase avanzada, hacemos referencia a los pasos o a los ciclos por el cual la persona pasa con este tipo de diabetes. En la fase inicial hace referencia a la resistencia a la insulina. Esto es un proceso en el cual el nivel de glucemia no es tan alto por el páncreas en la producción de insulina, lo que provoca una resistencia a la insulina en el cual la hiperinsulinemia ayuda o favorece a la producción de euglucemia. En la fase intermedia hace referencia a que la producción de insulina por el páncreas no es tan prevista o no es tan lo suficiente como para que los tejidos periféricos se vuelvan resistentes a la insulina. En la fase intermedia avanzada hay periodos prolongados de hiperglucemia que pueden inhibir a la producción de insulina en el páncreas. Esto es por toxinas en la glucosa. Y así se provocan fenómenos como cuáles ustedes me preguntarán, como la hiperglucemia y la hipoinsulinemia. También se han encontrado que se evidencian fenómenos como la hiperinsulinemia. Ya para la última fase avanzada es cuando ya se define que hay una deficiencia en la insulina. Y en este caso se necesita o se ve en la obligación de manera intravenosa la inyección el proceso de insulina. Muchas gracias, lo dejo a mi compañero, el siguiente compañero. Bueno, yo les hablaré sobre las indicaciones previas a la prescripción. Dada la prescripción del ejercicio puede llevar a afectar varios riesgos y acumular que la actividad física se prolongue a una exploración, que se lleve al inicio de un programa y luego se adquiere clasificación de cada individuo y de riesgo que se presentan en las actividades. De igual manera, encontramos un entrenamiento recreacional, regeneracional y continuo, un entrenamiento extensivo y intensivo, donde se prolongará la intensidad, la duración, la frecuencia y el ritmo de progresión. De igual manera, la prescripción del ejercicio puede llevar a que las actividades de duración de alta intensidad de ejercicio se contraindiquen de las duraciones que pasen a una prescripción de un proceso entre 3 y 5 días previos de la prescripción, que pasará por una semana, que llevará un incremento de la actividad habitual. De igual manera, se aumenta las indicaciones progresivamente de los niveles físicos y de una intensidad moderada. ¿Qué quiere decir? Que cuando cada proceso se lleve, se puede retrasar el metabolismo. Cada ejercicio procesará cada proceso, que en cada parte de una rehabilitación tipo procedimiento que llevará al deportista, al individuo que llevará el proceso. De igual manera, se recomienda que las personas de los individuos con el objetivo inicial es como conseguir una reducción del peso corporal y de igual manera reindicar a cada ser humano. Les dejo con mi compañero. Bueno, para la prescripción del ejercicio es importante que el día en que se realiza la sesión, debido a que
generalmente cuando se empieza un proceso de prescripción, no todas las personas lo terminan. O sea, hay estudios que dicen que solo una pequeña parte de las que se inscriben terminan el plan. Entonces, se recomienda que se haga una herencia. ¿Y qué se recomienda en esa herencia? Que se empiece con intensidades muy bajas, del 40% del VO2 máximo. Porque también vemos que para la prescripción con sujetos con diabetes se recomienda trabajar como medidor de la intensidad el VO2 máximo. Como segunda opción encontraríamos la frecuencia cardíaca. Entonces, es importante que tener esto en cuenta, y es que el día que se va a hacer la sesión de ejercicio, se debe tener en cuenta que como se crea un efecto inmediato en el transporte de glucosa por la demanda que se está generando en el músculo, se debe evitar que se genere picos de insulina altos. Entonces se recomienda que se dé un tiempo de 18 horas, para realizar la actividad, para que no se genere esto. Dentro de los aspectos a tener en cuenta, nos vamos a mover en la prescripción con componentes que sean la intensidad, la duración, la frecuencia y la modalidad del ejercicio. ¿Qué se va a lograr? Los siguientes objetivos: reducir el riesgo cardiovascular, disminuir el peso y la grasa corporal, mejorar los niveles físicos, psíquicos de la persona y mejorar el control glucémico. Todos estos objetivos van a variar según los objetivos mismos de la persona. Está bien que directamente, si tú haces un trabajo cardiovascular para obviamente mejorarlo, obviamente también vas a mejorar lo que sería la composición corporal en cuanto a la disminución de los porcentajes de grasa, o sea, va directamente, pero ya se enfocaría graduando los aspectos que se van a tener en cuenta, lo que es la intensidad, la duración, la frecuencia, la modalidad, a los objetivos que él quiera lograr. La siguiente. Entonces, dentro de esos mismos encontramos que podemos iniciar con 3 sesiones semanales, una intensidad de un 50%, para llegar a la tercera semana hasta con 5 sesiones semanales a una intensidad de un 70%. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, si yo quiero hacer un periodo de prevención contra la diabetes tipo 2, lo más recomendable es trabajar a un 60% del VO2 máximo, haciendo actividades pues ligeras. Para yo, en sujetos que pues tienen riesgo asociados a la diabetes tipo 2, como es la obesidad, la presión sanguínea, niveles de lípidos y lipoproteínas, lo más recomendable es trabajar con intensidades de un 50 a un 60% del VO2 máximo, es donde se recomienda más, ya que no se puede subir tanto la intensidad. Pero si yo quiero directamente trabajar para mejorar la sensibilidad a la insulina, lo más recomendable es que yo pase de ese 60% y llegue hasta el 60% del VO2 máximo. Y así voy a mejorar la sensibilidad a la insulina tanto a niveles moleculares como a niveles sistemáticos. Pero bien, también dicen que los ejercicios muy intensos no son recomendados porque estos generan daño muscular, y este daño muscular tiene una incidencia sobre la acción de la insulina y que no se recomienda. Entonces es algo que tener en cuenta. Por eso es que no puedo excederme de los 60% de VO2 máximo. ¿Y por qué yo con sujetos que tienen problemas de obesidad y presión sanguínea no puedo trabajar un 60? Yo sí los puedo trabajar, pero hay otros componentes que también me interesarían, que son estos, que también vienen siendo otros factores de riesgo, como lo viene siendo la diabetes. Ahora, ¿qué modalidad de ejercicio? Hay que tener bastantes cosas claras. Y es que el ejercicio de fuerza, como el aeróbico, que es el que
nombramos anteriormente, énfasis en el aeróbico en cuanto a la intensidad, ambos tienen efectos positivos. Ambos. Si yo trabajo fuerte y trabajo aeróbico, en ambos voy a conseguir un efecto positivo para mejorar la condición de diabetes. Entonces, ¿pero qué tengo que tener en cuenta, especialmente en el trabajo de fuerza, que es donde tengo que ser un poco más tedioso a la hora de prescribir? Y es que tengo que evitar ejercicios excéntricos o de alto impacto, porque como dije anteriormente, no quiero generar un daño muscular, ni tanto óseo, porque vemos que tiene incidencia sobre los efectos de la insulina. Entonces, el ejercicio excéntrico genera mayor tensión en el músculo y por ende genera más daño. Entonces, tengo que evitar esos ejercicios. Lo más recomendable son los ejercicios concéntricos. Ahora, ¿qué debo utilizar en los ejercicios de fuerza? Multiarticulares que involucren grandes grupos musculares, porque yo hacer ejercicios multiarticulares voy a mover muchos más músculos y esto me va a generar un gasto energético mayor, que me va a inducir a un mayor metabolismo de la glucosa. Me va a mejorar la resistencia a la insulina. Y aquí tenemos pues cómo sería pues una prescripción teniendo en cuenta el trabajo de fuerza. Se empezarían con 6 repeticiones con bajo peso y como no puedo utilizar el 1RM en este caso para controlar la intensidad, lo más recomendable es hacer pesos bajos, pero lo voy a monitorear. ¿Por qué método? Por la presión arterial. Me voy a dar cuenta en cómo varía y si aumenta mucho, pues ya decido bajar, porque obviamente el ejercicio de fuerza me va a crear una presión en las arterias y en las venas. Listo. Luego de esto voy a hacer un aumento progresivo de entre 15 a 12 repeticiones que no me excedan ni me generen tanto daño muscular. Durante las 2 semanas posteriores que este sujeto logra alcanzar a hacer esas 15 a 20 repeticiones, voy a aumentar la serie, voy a subir, aumentar a 2 series. Luego voy a aumentar a 3 series. Todo eso dando un descanso de 1 minuto entre serie y serie. Realmente, ejercicios multiarticulares para lograr esos beneficios, tanto como el transporte de glucosa, la resistencia a la insulina. Pasa a la siguiente. Ahora, el otro vendría siendo la frecuencia. En la frecuencia se dice que lo mínimo para yo lograr resultados sería con una frecuencia de 3 veces a la semana. Si yo hago ejercicios durante menos de 3 veces a la semana, no estaría logrando resultados para mejorar la resistencia a la insulina. Ya puede llamarse resistencia a la insulina o estimulación a la insulina, a los receptores de insulina, perdón. Entonces, pero también me dice que si yo me excedo mucho, en este caso trabajo 6, 7 veces a la semana, tampoco sería recomendable porque estoy creando tanto estrés en el músculo que le voy a causar daño. Y recuerden que tengo que evitar eso. Entonces, lo que recomiendan, según un estudio que se realizó, es que se realice con una frecuencia de 5 veces a la semana. Porque dicen que no se puede dejar pasar más de 62 horas desde una estimulación a otra, porque generalmente esto no estaría generando beneficio. Ahora, en sujetos que tal vez tienen sobrepeso y obesidad, sería mucho más recomendable porque esto genera más gasto energético. Se podría llegar hasta las 6 semanas, pues para generar esa demanda energética y lograr que se disminuya ese peso corporal, se queme un poco más, se oxide un poco más la grasa. Entonces, ¿qué se recomienda? Que se haga durante 3 meses y esto pues va a mejorar la resistencia a la insulina, lo que hablé anteriormente. La duración, si bien estudios dicen que solamente basta con realizar 30 minutos de actividad física para generar un gasto energético considerable que te ayude pues a mejorar tu condición,
En este caso, lo más recomendable sería una sesión de 1 hora de ejercicio físico con una frecuencia de 5 semanas, como lo dije anteriormente, durante 3 meses a intensidades de un 60% del VO2 máximo, que mejora la acción de la insulina en pacientes con diabetes tipo 2. Eso sería la conclusión. Ya obviamente, yo no puedo empezar un programa de adaptación a la intensidad del 60%, pues ahí sería, esa intensidad es donde yo quiero llegar, porque es lo que quiero mejorar, porque ese es el porcentaje en etapa de mejora, como también puedo empezar con una frecuencia no de 5 días, empiezo con la mínima que es de 3 días. Entonces, progresivamente, dentro del plan de prescripción, yo voy a jugar con estos componentes, tanto la frecuencia, la duración, la intensidad y el tipo, porque puedo variar entre fuerza y aeróbico, porque los dos me generan beneficio. Bueno, asimismo, siguiendo con la sistematización de las posiciones, se estará hablando más que todo acerca de la respuesta que se presenta al ejercicio en pacientes con diabetes tipo 1. En primera instancia, nos muestran que al momento de la hiperinsulina creará un hipoglucemia, ya que la insulina impide la creación de glucosa por el páncreas y se genera un acelero de la obtención de glucosa por el músculo al momento del ejercicio. En segunda parte, nos dicen que la hiperglucemia impide la movilización de lípidos. Esta nos dice que tienen lugar en el ejercicio y por consiguiente inhiben el uso de ácidos grasos. Siendo así, se debe evitar el abastecimiento de insulina antes del ejercicio. En tercera parte, nos dice que hay un incremento hormonal de cortisol, catecolina y glucosa, que se producen. Estas son que se producen al momento del ejercicio y se ven incrementadas en condiciones de hipoinsulemia en individuos con esta patología presente. Por último, nos dicen que hay una movilización excesiva de reservas de lípidos, que asimismo en situaciones el organismo puede crear grandes reservas de lípidos, en donde se originen gran cantidad de cuerpo cetónico post ejercicio, o sea, luego de que se finalice la sesión de ejercicio. Vale, siguiente. Acá en esta situación nos estaremos hablando más que todo sobre las adaptaciones que se presentan en personas con diabetes tipo 1 en condiciones de ejercicio. En primero nos dicen que hay menos calorías, menos complicaciones metabólicas, que la implementación de ejercicio se forma más regular, poseerán menos problemas metabólicos a sus hormonas. Esto nos dicen que la implementación del ejercicio en forma regular poseerá o tendrá menos problemas metabólicos que en personas que presentan la misma situación, pero que son con carácter sedentario. En la segunda nos dicen que hay una disminución de dosis de insulina, lo que nos dice que de igual forma por medio del ejercicio se puede obtener una disminución de insulina antes de ingerir alimentos para el control glucémico después de una ingesta de comida. En la tercera parte nos dicen que, exacto, nos dicen que las personas con diabetes tipo 1 que ejecutan actividad física de forma regular tienen un tiempo de vida un poco más extenso que los sedentarios que tienen la misma patología. Vale, pasa a la cuarta. En la cuarta nos dice, en la cuarta nos dice que un procedimiento que se presenta para aplicar mejor la sensibilidad a la insulina con base a la práctica regular de ejercicio es que se presenta un aumento en la vascularización en el músculo esquelético, permitiendo mayor flujo de sangre a nivel muscular y por eso un alto grado de declaración por medio de la circulación sanguínea de la glucosa a la célula muscular. Dale, siguiente. En este aspecto se estará hablando más que todo en la diabetes de tipo 2, que nos mencionan las respuestas y las adaptaciones como anteriormente. En la respuesta, primero que todo nos dicen que al momento de ejercicio los niveles de insulina y de igual forma como la glucosa en sangre se presentarán una disminución llegando a aproximarse a los niveles vistos en personas normales. Así será tanto el grado de disminución que se presentará
que se podrá observar o se podrá comparar con los niveles de personas normales. En la segunda parte nos dicen que hay que tener cuidado con la que dice que hipoglucemia con valores menores a los tipo 1. También hay que tener presente o tener cuidado que en los periodos avanzados, más que todos en la exposición de insulina post ejercicio, ya que los riesgos de hipoglucemia suelen ser iguales a presentados a los de diabetes tipo 1. En cambio, acá cuando nos mencionan las adaptaciones de tipo 2 en la diabetes, en primera instancia nos dicen que previene y retrasa que se presente esta patología en personas de alto riesgo, que se ha demostrado que la práctica de ejercicio físico de forma regular evita o retrasa que estas patologías se presenten en individuos que poseen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad. En segunda parte, nos dicen que se establece que la implementación de ejercicio sea controlado e individualizado, que puede aplicarse con fines terapéuticos para tratar la diabetes tipo 2. En tercera parte nos dicen que asimismo la actividad física de forma regular disminuye la dosis de insulina o medicamentos orales. Por consiguiente, se observa una mejora en el control de los niveles de glucosa en sangre por medio de un aumento de la sensibilidad de insulina. En cuarta parte, en 4 ítems, se puede observar que en personas que ejecutan ejercicio físico de carácter regular, se obtiene una mayor actividad de las enzimas involucradas en el transporte de glucosa, las cuales son las más conocidas, como son la IRS, la pi3 sinasa y la catequinasa. Luego de abarcar todo esto, se demuestra que la práctica de actividad física presenta puntos beneficiosos para personas con diabetes tipo 2. También, si se presenta actividad física regular, se puede mejorar la acción y la sensibilidad de insulina por la célula periférica. Es muy importante tener en cuenta que los efectos de la realización de ejercicios regulares pueden tardar hasta meses luego de terminar. El efecto puede tardar hasta meses luego de terminar el programa de un entrenamiento. Desde otro punto de vista, la implementación de ejercicios físicos esporádicos incitan al transporte transitorio de glucosa por medio de contracciones musculares, que tienen como efecto 18 horas luego por terminar la última sesión de ejercicio. Muchas gracias. Pues, como sabemos, pues la diabetes mellitus es una enfermedad altamente prevalente en el mundo, debido a su evolución crónica, y es también la causante de múltiples secuelas y mortalidades. Entonces, es de antemano destacar que un adecuado control del paciente diabético es que se logre a partir de metas de glucemia, manteniendo un peso sano, siendo el control de lípidos y presión arterial indispensable para así disminuir el riesgo de progresión de las complicaciones de esta enfermedad. Los cambios en el estilo de vida son la clave en la prevención y en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, es fundamental conocer dichas recomendaciones que caben destacar. Como ahí vemos, son 3 recomendaciones. La primera, que nos dice que se debe educar al paciente para que sea responsable de su propio control metabólico, pues ya que es uno de los aspectos de gran interés. Es decir, instruirle o hacerle saber al paciente la importancia de tener un control organizado para ver de qué manera se va tratando esta enfermedad y los cuidados pues que éste debe abordar, debido a que éste debe tener un seguimiento. Otra de las recomendaciones es que la dislipemia en los diabéticos debe ser tratada energéticamente, pues con dietas y con fármacos hipopolimemiantes, que como sabemos este es un tipo de medicamentos que son utilizados para disminuir los niveles de lípidos y grasas en la sangre, para así evitar el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares, pues como lo puede ser un infarto, entre otras, siendo las estatinas pues el primer escalón o medicamento terapéutico. Otras de las recomendaciones, pues como vemos, se recomienda que el control de la glicemia postprandial y la utilización de las terapias farmacológicas, pues con el fin de que no se siga promoviendo, para así disminuir la incidencia de las enfermedades micros y macrovascular, y más que todo pues las enfermedades coronarias. En cuanto al manejo nutricional, pues ya se recomienda una disminución de la ingesta calórica a partir de los hidratos de carbono refinados y las grasas saturadas, que ya van a permitir una disminución entre un 5 y 10% de peso corporal.
También pues debe iniciarse una disminución del consumo habitual pues de 250 a 500 calorías por día para así lograr una reducción pues de 0.5 a 1 kilogramo de peso a la semana hasta alcanzar un peso adecuado o sano. Pues no se recomienda planes de alimentación con un consumo de calorías menor a 1200 calorías por día, porque esto puede provocar o estimular algunas dificultades o problemas como puede ser la deficiencia en vitaminas y minerales o alteraciones en el ciclo menstrual, entre otras. Pues ya en pacientes con obesidad o sobrepeso, pues deben tener limitaciones en la ingesta calórica, pues ya con el fin de objetivo pues de reducir su peso corporal con entre un 5 o 10%, pues ya sea con una dieta basada en frutas y verduras y también evitando las grasas trans, que como sabemos, el consumo excesivo de estas grasas pues puede ser perjudicial para el organismo. Pues hay que tener en cuenta que la educación nutricional deberá dirigirse no tanto al paciente, sino también a la familia para así propiciar la motivación y pues ya tener un estilo de vida más saludable. También pues se recomienda limitar el consumo de azúcar y de alimentos con alto índice glucémico, así como también ajustar la dosis de insulina de acuerdo con el consumo de hidratos de carbono. El plan de alimentación pues debe proporcionar entre un 45 y un 65% de la energía ingerida en forma de hidratos de carbono. Y por lo menos pues ya la mitad deben ser altos en fibra y pues evitar el consumo de alimentos pues con alto índice glucémico. En cuanto ya al consumo de las proteínas, pues se recomienda que sea de un 15 a un 35% total de la ingesta calórica, pues esto para ayudar a mejorar los lípidos en la sangre y la presión arterial. Y la recomendación pues de los lípidos va del 25 al 35% de la ingesta calórica. Y también se recomienda pues una supervisión de los hidratos de carbono, ya sea por conteo o intercambio, como una estrategia para así lograr un control glucémico. Cabe resaltar que la importancia de un buen control metabólico es la clave de esta enfermedad de diabetes, tanto para diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2. Otra recomendación importante es que se debe mantener una hidratación adecuada. Como sabemos, las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de deshidratación por un nivel elevado de glucosa en la sangre, lo que provoca que los riñones intenten eliminarla en forma de orina. Por esta razón, las personas de diabetes suelen tener más sed cuando se produce una hiperglucemia, lo que quiere decir pues glucosa alta en la sangre, el cual el agua debe ser la base de hidratación para estas personas con esta enfermedad. Otra de las recomendaciones importantes es practicar ejercicio de forma regular, debido a que la práctica de ejercicio es uno de los pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes y previene las complicaciones asociadas. Uno de los beneficios que puede producir es mejorar la función cardiovascular. Algo que hay que resaltar es que el tipo de ejercicio y identidad que debe adaptarse a la edad y a la condición física de cada persona con esta diabetes y pues que se debe hacer de una manera individual. Pues estas son algunas de las recomendaciones que se pueden dar y muchas gracias. Tengo la edad de 60 años. Hace 15 años tengo la enfermedad llamada diabetes. En mi juventud se me presentó cuando tenía 45 años. Nunca en mi juventud hice actividad física porque me daba mucha pereza. Una vez, en una época, pues me planearon una cirugía de encías y cuando me hicieron el examen aparecí con la diabetes en 220 y cada día se me iba acelerando más.
¿Qué manifestaciones se me presentaron? Mucha sed y problemas al dormir. Después de eso, continué, me mandaron a la nutricionista y me pusieron una dieta balanceada. Entre la dieta de la diabetes está porciones de arroz muy mínimas, ñame criollo, papa criolla y arepa natural, o sea, de maíz. Se puede uno comer pollo dulce, pero sin el dulce. Uno lo mandan a hacer sin dulce. También entre la dieta están frutas que no tengan azúcares. Las frutas que no se pueden comer en la diabetes, por ejemplo, ¿qué no se puede comer? Banano, níspero, piña o miel. Recomiendan mucho la naranja, el pomelo y cosas que no contengan mucho azúcar. Lo principal es no tomar azúcar y tratar de tomar las cosas naturales. No usar stevia, no usar esos endulzantes como aspartame y otros. Eso no se debe usar. Lo único que baja el azúcar a un nivel normal es cuando usted hace ejercicio y planea su dieta. De lo contrario, usted vive en combate con esa enfermedad que es muy peligrosa. Puede uno perder la vista y puede uno presentar muchos hasta mutaciones si usted no se cuida. Muchas gracias. De no hacer actividad física, traigo la herencia de mi querido padre que era diabético. O sea, también lo tuve por herencia y malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio. Bueno, como aquí vieron, fue la paciente con la que vamos a trabajar, dando su testimonio, recordándonos que ella no hacía ejercicio, no presentaba interés por él, que era perezosa en su juventud y por herencia, también por descuido, se le presentó el problema de la diabetes. Entonces, para finalizar, estar atento con esta situación de la diabetes, porque no es cualquier enfermedad que tú dices, bueno, ya me inyecto aquí, ya me curo, no. Tiene su proceso, así como todo, ¿cierto? Así como la ley de física que te dice que si tú haces una acción, tienes una reacción. Así mismo, si tú accionas ¿cómo se dice? De mal entorno a tu cuerpo, ¿cierto? Tú a tu cuerpo no le das los beneficios que necesita, ¿cierto? Tu cuerpo va a tener una reacción a corto o largo plazo, la va a tener, ¿cierto? Entonces, darnos cuenta que esos porcentajes que se presentaron en la exposición, que todos los temas que se hablaron, que la prescripción, son para ayudar, ¿cierto?, a las personas diabéticas. Entonces, evaluar mucho más y estudiar mucho más este tema sería lo mejor que se podría hacer tanto a nivel mundial como a nivel departamental también, porque en Sincelejo vemos y en Sucre vemos que no se hace mucho estudio sobre la diabetes y no se hace mucho énfasis en este tema. Y finalizando con las gracias a ustedes por llegar hasta esta parte del video y espero que les haya servido sobre mucho de este tema y bendiciones. Muchas gracias.